365, yo también tengo que transmitir a partir de acá, ya no están las versiones de escritorio. Ya hoy día vamos a ver un tema que se llama ruta crítica, que es nuestro penúltimo tema. Repito, que recuerden que el día miércoles estamos culminando, tenemos hoy y el viernes, el lunes, disculpen, para avanzar nuestro proyecto, ya vamos a empezar, y el día lunes lo van a terminar para el día miércoles exponer. ¿Bien? Repito, hoy ya damos un poco más, el lunes ya lo tienen en el programa y el día miércoles les ponen. Ya hoy vamos a ver un tema que se llama ruta crítica. Antes de dar la diapositiva, te comento que ruta crítica es una herramienta dentro de lo que es la gestión de proyectos y además es una herramienta de project que nos sirve para saber cuando una tarea, demora más del tiempo que tú le has colocado y esa tarea te va a mover las fechas del proyecto, a esa tarea se le llama tarea crítica. Lo repito una vez más, para cortar la idea. De todo el proyecto se acuerdan que hay varias tareas, ¿verdad? Y hemos visto dos esquemas. De todo proyecto hay un esquema. Y cada uno es tarea, tarea, tarea. Si hay dentro del esquema una tarea, adelante, y esa tarea te mueve todo el esquema, del proyecto o todas las fechas, porque de repente el proyecto inició por decir 1 de mayo y tú lo has programado que termine el último día de mayo y hay una tarea de las 10, 20, 15, 20 tareas que tienes y esa tarea mueve la fecha final del proyecto, o sea, de repente ya no termina el 31, sino la termina por decir el 5 de junio. Y la tarea de todas esas, la tarea que hizo ese cambio, esa tarea se le llama tarea crítica. ¿Está bien? Repito que tarea crítica son las tareas o actividades que cuando tienen un plazo, un lapso mayor del que tú le has programado, ¿ya? Cuando tiene un plazo mayor, ¿ya? Y te mueve todas las fechas, a esa te le llama tarea crítica. ¿Ya? Te vamos a mostrar un ejemplo. Miren, por acá. Acá hay una imagen en las cuales ya se les hace más familiar, ya se les hace más entendible esto, donde está empezando un día y está terminando un día. Y acá la pregunta es, ¿por qué estas tareas de acá están en rojo y las de arriba están en azules? Las de rojo acá son tareas críticas y las que están de azules no. Entonces la pregunta sería, ¿por qué arriba está de azul y por qué acá el bajo está de rojo? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Por qué arriba azul y por qué abajo rojo? ¿Cuándo termina el proyecto? Creo que acá dice 9 del 10. 9 del 10 y está iniciando el 18 del 9. ¿Ya? Es un esquema muy similar a lo que hemos visto hasta ahora, que son tareas, 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 tareas y grupos. Miren, hay un grupo, 2, 3, 4, 5. Muy similar al que hemos visto. No sé si recuerdan, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Muy similar al que ya estamos haciendo. Entonces, repito, la pregunta acá es, ¿por qué arriba es azul y por qué acá abajo es rojo? Y te repito, lo que sucede es que todas estas tareas de acá abajo son tareas críticas. ¿Y por qué las de allá no? Esa es la pregunta en cuestión. En este espacio que tú estás viendo por acá, ya, en uno de estos espacios, creo que es este de aquí, ya, hay días que no se están realizando actividades, ya, de todo el esquema que estás viendo ahí. A ver, lo voy a dar zoom para que lo veas bien. Y ahora sí, se ve mejor. Acá yo se lo bueno, acá, en este lado de acá, que es el día lunes, esta parte de acá, que es el día lunes, todo este escalón, acá hay un día disponible porque antes estaba sábado y domingo, esto no cuenta, sábado y domingo no cuenta, hay un día lunes que no se está realizando una actividad. A ver, conten el ejemplo por favor. Acá hay un día lunes que no se está haciendo ninguna tarea. Ahora, te pregunto, si esta tarea de acá durara 2 días, o sea, hasta por acá, ya, te pregunto, ¿cambiará la fecha final del proyecto? ¿Qué dicen atrás? Ahora repito, si esta tarea de acá durara 2 días, o sea, va a crecer el rectángulo y se pasara hasta acá, ¿moverá la fecha final que estaba por acá? Adelante. Uno acá y el otro acá, porque son diferentes. Uno acá y el otro acá.
Ya, repito. Si este día lunes que tenemos por acá, ya, si ese día lunes le damos 2 días, o sea, ese y acá, 2 días, la fecha final que estaba por este lado, ¿cambiará la fecha final? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque tengo este día libre que lo puedo tomar para realizar una tarea. Y la fecha final sigue siendo la misma. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego otro día más? Ya no un día más, sino 2 días más. ¿Me moverá la fecha final? Ahí sí. Porque todas las de allá pasarían un día más. Es como, por ejemplo, ver en nuestro caso. Nuestro caso, nosotros, si habláramos en nuestro caso del project, ya digo, del módulo, nosotros acá iniciamos el día... Ya miren acá el calendario, por favor. Nosotros iniciamos, ¿qué día se acuerdan? ¿Fue un viernes o un miércoles? Miércoles, ya. Nosotros iniciamos acá y terminamos, supuestamente debíamos terminado acá, ¿verdad? Este día es el que debíamos haber terminado. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que el día 12, si no me equivoco fue 12, que no hubo clase por un tema personal mío, y se movió la fecha al 31. Es algo similar a lo que estás viendo acá. En este esquema que te estoy mostrando, ya todas las fechas o todas las actividades, hay un día, que es este día lunes, que donde está mi cursor, que no se está realizando ninguna actividad. Por lo tanto, yo tengo ese día libre para tomarlo o no. Si yo lo tomo, que es este día de acá, o sea, este día lunes, no me va a mover la fecha final. Pero si yo la tomo, ya todas las tareas serían tareas críticas. Si yo tomo ese día que está por acá, ya, o sea, si le agrego una actividad acá, ahí sí todo sería de rojo. Porque todas las tareas serían tareas críticas. ¿Y por qué son tareas críticas? Porque si yo le agrego más tiempo, la fecha final se va a mover. ¿Sí? A ver, lo explico nuevamente todo. El grupo de allá es azul porque no son críticos. El grupo de acá están de rojo porque sí son críticas. El grupo de allá tiene la ventaja, o sea, de estas tareas de acá, tiene la ventaja que hay un día por acá que no se está haciendo nada. O sea, ese día no hay nada. Es como un día comodín, que yo lo puedo tomar para de repente, supongamos que acá alguien falló, entonces tomo ese día para que se realice lo que no se hizo por acá. Y así yo lo tome o no, el proyecto sigue terminando el día que yo planteé. Pero si yo utilizo más de ese día, o sea, yo utilizo este y otro más, entonces todas estas fechas se mueven, se movería la fecha. ¿Está bien? Entonces ahí ya todas serían tareas críticas. Entonces ahora pregunto, ¿qué has entendido por tareas críticas, Ronald? ¿Cómo lo has entendido? ¿Cómo lo has entendido lo de crítica? Acá Oscar, aunque hay 2 Oscar juntos. Oscar Rivera. La tarea que en el tiempo se prolonga más de lo que está establecido se convierte en crítica. Claro, las tareas que se prolongan más de lo que está establecido o que tú has parametrado, si se prolonga más tiempo, entonces se vuelven tareas críticas. Eso es un término ya en gestión de proyectos también, no es algo exclusivo del programa de proyecto, sino dentro de la gestión de proyecto uno programa qué tareas van a ser críticas, o sea, qué tareas, si quieres llamarlo, que son tareas, llamémoslo principales, fundamentales, que se tienen que cumplir en ese lapso. ¿Y por qué en ese lapso? Porque si tú lo modificas, todo el proyecto ya no termina la fecha, sino va a terminar después. O sea, la fecha que tú parametraste no va a ser la misma. Es como, por ejemplo, supongamos que a ti te encargan un proyecto de X cosa. Y tú le dices al que te ha contratado, a tu equipo, a tu grupo, que tú vas a terminar fin de mes. Y dentro de tu proyecto hay varias tareas. Entonces, todas las tareas que a ti o que tú has parametrado, y esas ya hay algunas tareas que si tú las modificas, te mueven la fecha que tú escogiste, que ibas a finalizar, esas son tareas críticas. Pero si son tareas que no te van a mover la fecha final, como son las de azul que estás viendo arriba, esas tareas no son críticas. ¿Y por qué no son críticas? Repito una vez más, porque así tú le agregues un día más,
ya la fecha final no se va a mover. Ya, último ejemplo sobre esto de las tareas críticas. Yo estaba mencionando estas tareas trimestrales. O sea que si se corre obligatoriamente un día o 2 días, todo ya se pone rojo sí o sí. Sí, todo se va a poner rojo porque de todo este grupo solamente hay un día acá que no se está tocando. O sea, este grupo de tareas tiene un día comodín que lo puede tomar. Y como tiene un día comodín que lo puede tomar, ya estas tareas no son críticas. Dime. Profesor, ¿usted quiere decir que a nuestro proyecto tenemos que darle un día libre para que todo se haga así? Buena diferencia. Lo ideal es que cuando tú hagas un proyecto, porque es normal o es común que hayan imprevistos. Por ejemplo, en mi caso hubo un imprevisto del por qué la fecha se movió. Nosotros pudimos haber terminado el día lunes, o sea, el día lunes que viene, siempre y cuando yo hubiera de repente, por llamarlo así, un día comodín, que podría haberlo tomado como no, pero como no tenía el día comodín, entonces el proyecto tuvo que atrasarse. En vez de terminar el día lunes, terminamos el día miércoles. ¿Cuándo pudimos haber terminado el día lunes? Si yo hubiera tenido un día comodín. ¿Y a qué me refiero con día comodín? Que ustedes hubieran venido un martes o un jueves. Si hubiera tenido yo esa oportunidad, cosa que no hay porque dictan clases en ese horario, ya hubiéramos terminado el día lunes. Entonces, en general, porque ya es la aseveración que has hecho, en general, si ustedes van a hacer un proyecto, tienen que tener un día o si tienen otro más dos, porque uno no sabe qué puede suceder cierto día. Y si tú no planificas un día comodín similar como el caso de acá, entonces tu proyecto se va a mover. Si tú lo haces todo exactito, ya es probable, te repito, que en el transcurso del evento, del proyecto, ocurra algo imprevisto. Y si ocurre algo imprevisto, tus fechas se van a mover, como ha sucedido en mi caso. ¿Cuál fue mi caso? Que no terminamos el lunes, sino el día miércoles. Por lo tanto, eso se llama tareas críticas y la herramienta dentro del proyecto se llama ruta crítica. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro punto de las tareas críticas? Eso también lo podemos ver en el proyecto online, lo de las rutas críticas. Algo que deseen preguntar, pregunten por favor sobre esto de las rutas críticas, porque la gestión de proyectos se ve bastante. Dime, Alex. Acá dice programación Next Thread. Es el nombre del proyecto que he colocado. Luego explico lo del esto. Todavía no te adelantes. Alex, ¿quieres contarlo? Sí, hay dos que tienen dos, una que es crítica y otra que sí. En la que es crítica se puso rojo porque tiene pocos días. No, porque estas tareas de este bloque, que todo este bloque que está de rojo, no hay ningún día libre. Todos los días están ajustados. Por eso Claro, por eso son tareas críticas. En cambio, este bloque de acá tiene este día, que está acá este cuadrito. Acá debería haber un cuadradito, una tarea más. Pero como no lo tiene, ya estas tareas no son críticas. Ahora, para terminar esta parte decía, cualquiera de esos rectángulos azules, tú le puedes dar un día más y no va a pasar nada, o sea, no se va a mover nada. Pero si tú le das 2 días más, ahí ya se mueve todo. O sea, solamente tengo un espacio. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera programado acá 2 días libres? Entonces, tendría 2 días comodines. Pero acá solamente he planificado un día libre o un día comodín para poder hacer las modificaciones del proyecto, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy, concerniente al proyecto de las tareas críticas. Ya por defecto, el color que le asigna es el color rojo. Por defecto, dentro del programa, tanto el de escritorio como el virtual, el color que tiene por defecto es rojo. Ya, segundo punto. El día de hoy, los que han llegado hasta temprano, les ha ayudado a ingresar a su cuenta, ya que es la del 365. Todos les ha aparecido esta pestaña. El primero, miren por favor, todavía no hago nada. El siguiente paso, luego de haber ingresado acá, es que dentro de donde están estos cuadritos, allá, acá, dentro de todos estos 9 puntos, que es el botón de opciones, hay uno que dice Project. ¿Está bien? Hay uno que dice Project. Luego de haberle dado clic ahí, al que dice Project, aparece esta pestaña de color verde donde dice Crear Nuevo. Ahora, en este grupo de acá o acá abajo te van apareciendo proyectos que de repente te preguntarás que tú no has creado eso. Es porque las cuentas están vinculadas. Por lo tanto, te está apareciendo proyectos de otras personas o que yo haya creado. Primer paso, crear nuevo. Y abajo aparece una opción que dice Proyecto PWA.
Luego, cuando le he dado clic ahí, te aparecen dos opciones, lista de tareas y el otro dice proyecto empresarial. ¿Cuál le vas a dar clic? Al que dice proyecto empresarial. Y hay una opción que dice siguiente. Ya, proyecto empresarial, siguiente. Luego que le has dado siguiente, vas a completar los datos. Acá vas a colocar ejemplo, tu nombre, para que lo identifiques, porque repito que los proyectos están vinculados. Quiere decir que lo que tú haces a tu compañero probablemente le va a aparecer en su bandeja de entrada. Esta es una ventaja porque pueden trabajar proyectos en simultáneo o el mismo proyecto desde cuentas distintas. Es una enorme ventaja, repito, que todos trabajarían en un mismo proyecto de manera virtual, los que comparten. Entonces, colócale por hoy día tu ejemplo y tu nombre, o tu apellido. Ejemplo Rivera, ejemplo Luis, ejemplo Carola, ¿ya? Colocan su nombre y ejemplo y su nombre. Finalizar, y cuando le hayan dado clic ahí, ya va a aparecer el área de trabajo, que es esta de acá. A ver, creo que lo tengo acá. Acá, este es el área de trabajo del programa. Ya es muy similar, repito, a lo que hemos estado viendo en la versión de escritorio. Acá, dos cosas básicas. Colocar tareas. Por acá tenemos las vinculaciones que hemos visto. ¿Ya? Y por último, lo de los recursos. Eso es lo que vamos a avanzar en el proyecto concerniente a lo del día de hoy. Hoy día vamos a ver un esquema más, sobre su trabajo. Pero antes, pasemos ya a lo del proyecto que ustedes habían escogido, porque tenemos que terminar de hacer los ajustes. Ya sigo mencionando, yo les había hablado de la clase pasada que ya tenían que tener, ¿se acuerdan qué cosas? ¿Han repasado? Su mantra, que espero que ya lo tengan todos. 2, el logo, el diseño, que era el segundo punto. Y tercer punto era un cuadro que se llamaba Canvas, Lean Canvas, que eran 4 puntos. ¿Se acuerdan cuáles eran? El producto, hacia quién va dirigido, o sea, quiénes van a ser tus clientes. 3, por dónde lo vas a hacer la propaganda, redes sociales, radio, televisión, por dónde vas a hacer la propaganda. Y el cuarto punto era la entrega, por dónde vas a entregar tu producto o servicio. Si lo vas a hacer, por ejemplo, por delivery, contraentrega, tantas formas de que hay ahorita para entregar un producto, ¿ya? Hoy día les voy a hablar rápidamente sobre el lienzo completo. Ya les he hablado de 4 bloques de acá. El bloque son 9 en total. Hoy día les voy a hablar de manera rápida el resto de bloques. A ver, veamos. Del lienzo Lean Canvas, que es este lienzo que fue creado por Osterwalder, que es un profesor y a la vez tiene una empresa que se llama IDEO en Estados Unidos. Se creó en una universidad, si no me equivoco fue en Oxford, de las cuales se creó este lienzo. Canvas significa lienzo. ¿Y qué te dice este lienzo? Que cuando tú empiezas un proyecto de emprendimiento, quieres emprender, tienes que saber en total estos 9 puntos. A ver, te lo menciono rápidamente. El primero se llama propuesta de valor única. ¿Y por qué se llama propuesta de valor única? Porque acá colocas lo que tú vas a crear y qué te diferencia. ¿Se acuerdan que les he hablado de la diferencia? A cada uno le pregunté, ¿qué te va a hacer diferente a ti, tu proyecto, de los demás? Eso le hice a cada uno, ¿no? Le pregunté, ¿qué te va a diferenciar del resto de tiendas, de servicios, de galletas, de caramelos, de tortas? ¿Qué te va a diferenciar de lo que ya existe? Entonces ahí, eso se llama, ¿qué nombre dice? Propuesta de valor única, ¿ya? Lo que ustedes han creado es una propuesta de valor única. ¿Y por qué única? Porque si lo has hecho como te he indicado, ¿qué te va a diferenciar o qué le has colocado que te diferencie? Propuesta de valor única. 2, segmento de clientes. Nuevamente, ya te he hablado de quiénes eran tus clientes. Tú lo podías dividir según el lugar, o sea, Chorrillos, San Juan, Villa María, según la edad. 10 años, 15 años, mayores de edad, adolescentes, jóvenes, ingenieros, solamente edad. Eso es demográfico. ¿Qué otra forma de segmentarlo? De repente por la profesión. De repente el producto es para profesores, es para ingenieros, para abogados. Es otra forma de segmentar. Hay varias formas de segmentar las cosas. Por ejemplo, la ropa, ¿cómo está segmentada? Señoritas. Según el sexo. Y 2,
La ¿Talla? edad. Claro, las tallas que está relacionada con la edad. Serían dos formas de segmentar básicamente la ropa. Según el sexo, ropa para hombres, ropa para mujeres y según la edad. Porque según la edad es ropa para bebés, para niños, para jóvenes o para adultos. Y otras más formas de segmentar, color, tamaño, pero las principales son según el sexo y según la edad. Y el resto es otra forma de segmentar, color, tamaño, forma, diseño, marca. Todo eso se llama segmentación. 3. Canales. Dice, definir cómo haces que tu producto o servicio llegue a los clientes y cómo vas a relacionarte con ellos. El canal era el punto que te mencioné. Por dónde vas a hacer la propaganda de tu servicio o producto. Por radio, por televisión, vas a salir con un megáfono a la calle, vas a postearlo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, por dónde lo vas a promocionar. Siguiente bloque. Flujo de ingresos. Se refiere de qué manera vas a ganar dinero. El flujo de ingresos, te repito, es la manera por la cual tú vas a ganar dinero. A ver, pregunto. Ya había hablado sobre el caso de Kodak, no sé si recordarán. ¿Recuerdan que les hablé de Kodak? Les había dicho que Kodak era una empresa que estaba relacionada en la fotografía. Kodak vendía cámaras y vendía rollos, de las cuales la fuente de ingresos de Kodak no eran las cámaras, era la venta de los rollos, porque era lo más intercambiable. Es como, por ejemplo, la cámara la compras una sola vez y probablemente no compres otra más, pero en cambio los rollos hago una compra constante. Entonces tú como empresario, ¿qué preferirías? ¿Vender algo que solo lo vas a vender una vez o vender algo que lo vas a vender constantemente? Obviamente que lo que más vende constantemente, ¿verdad? Entonces, en su flujo de ingresos de la empresa Kodak, repito, ¿cuál era la forma? ¿Cómo iba a ganar dinero? ¿Vendiendo cámaras o vendiendo rollos? La venta, ¿se entiende? Entonces, en flujo de ingresos, la venta de rollos. Entonces, ahora, haciendo un paralelismo a su proyecto, Oscar Rivera, ¿cómo vas a ganar dinero con tu proyecto? La venta de los caramelos. Entonces, cada uno tiene que tener una noción del flujo de ingresos, de qué manera tu proyecto va a conseguir los ingresos. Por ejemplo, hablemos de páginas de internet como Google o YouTube. La pregunta, ¿cómo YouTube o cómo Google ganan dinero? Por los anuncios. Muy bien, por los anuncios. La radio y la televisión también ganan por los anuncios. Eso es algo que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo ganan dinero ellos? ¿Quién les paga? Los anuncios, la propaganda. Entonces tú tienes que saber de tu proyecto de qué manera tú vas a conseguir dinero. ¿Por qué te van a pagar tus clientes? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? Siguiente, ¿se entendió, no? Flujo de ingresos. ¿Sí? Comenten, ¿se entendió? ¿Flujo de ingresos? Dime. Pero ese ingreso, por ejemplo, de la radio de la propaganda sería un ingreso externo, o no. Por ejemplo, digamos en mi proyecto, Ya. que es lo del fútbol. Si yo, digamos, tengo, por decirlo, un patrocinador o un sponsor, sería un ingreso adicional al que está previsto. Claro, entonces tú tendrías que definir cuál es tu fuente de ingresos principal, porque tú puedes tener varias fuentes de ingresos. Claro. Y de todas las que tú tengas, para ti, ¿cuáles son las principales o cuáles son? Porque puedes tener varias. Por ejemplo, hay empresas que su fuente de ingresos son varias cosas. A ver, te explico el de Disney. Disney, su flujo de ingresos, ¿cuál es? Tiene un servicio de streaming, tiene parques temáticos, tiene películas, tiene series, todos esos son sus ingresos de Disney. O sea, tiene varios, no tiene uno solo. Entonces ustedes también pueden tener varios. De repente ahorita su compañero Oscar ha mencionado solamente que su flujo de ingresos es mediante la venta de caramelos. Pero ¿qué pasaría si tuviera otra fuente de ingresos? Entonces también la colocaría ahí. ¿Cuál es su otra fuente de ingresos? ¿Sí, Alex? ¿Quieres preguntar algo? No, cometiendo malos de Ya. Siguiente. El problema. Dice, es importante reflexionar sobre qué problema puede ser tu cliente que tu producto o servicio pretenda solucionar. ¿Se acuerdan que yo les comenté que lo normal es partir por una problemática? Bueno, acá lo que está mencionando es qué problema tú has encontrado para sustentar tu proyecto. Y esto también lo hemos trabajado. Donde yo le pregunté a Rivera el por qué quería hacer su proyecto. Le pregunté a Ronald, a Luis, a su compañera Carol. Me acuerdo de Carol, que dijo que acá no había, ¿no? Un servicio similar. Entonces, eso va en el problema. En el problema ahí colocas
mi proyecto tal, he encontrado tal problema y por eso quiero hacer mi proyecto. Algo así, ¿ya? ¿Qué problema has encontrado? Dime. El problema que he encontrado, por ejemplo, podría ser que los niños se duermen en la clase y con un caramelo se despiertan. Ya podría ser si ahí le explican, ¿no? Que tu caramelo tiene algo adicional que va a hacer que el niño despierte en las clases, estaría bueno. Esa ya sería una diferenciación. Si tú estás creando un producto, son caramelos. Así como existen productos caramelos que son para la garganta, cuando tiene una infección, algo similar. De repente tu caramelo, como menciono, tiene derivados, no sé, de quinoa, de maca, algo que haga que el estudiante se despierte. Algo así. Bien. Siguiente, solución. Dice, características principales de tu producto o servicio. Ya. Acá en solución es donde tú especificas tu producto en sí. ¿Cuál es la solución que tú estás dando? Entonces ahí colocas tu producto, pero en función de qué soluciones está brindando ante tu problema. Si el problema que tú encontraste era que los niños se duermen, entonces tu solución va acorde a ello. Entonces tu solución es caramelo a base de tal, con propiedades tal, para que el alumno esté más atento a clase. Algo así. Esa sería la solución. Ventaja especial, dice, debe reflejar en una frase lo que te hace especial frente al resto de tus competidores. Acá podría ir el mantra. El mantra que ustedes crearon, ya el mantra que yo les pedí, podría ir acá. Dice, debe reflejar en una sola frase qué te hace especial frente al resto de tus competidores. ¿Qué tienes tú que sea muy difícil copiar de tus competidores? ¿Qué es lo que tú ofreces que sea difícil de copiar de los productos o de las empresas, de tus competencias? ¿Qué ofreces tú que sea distinto? Entonces eso se le llama ventaja especial. De repente, tu servicio, tu caramelo, tiene la ventaja que estás trabajando con personas de nutrición que han estudiado, no sé, en el extranjero. Es una ventaja especial. Otra ventaja que podrías tener, de repente que tienes maquinaria de última tecnología. Es otra forma de ventaja. Otra ventaja, que tienes una receta especial, así como KFC, que dice que tiene una receta especial del Coronel Sanders, algo así. ¿Qué tienes tú que te hace especial? Métrica clave. Identificar las actividades clave que a medida sirvan como indicadores para la toma de decisiones. ¿A qué métrica clave se refiere hacer una lista? Ya una lista con indicadores. Indicadores se refiere como, por ejemplo, ítems de preguntas que tú realizarías al cliente o al que estás ofreciendo tu propuesta de valor para hacer una toma de decisiones. Por ejemplo, es como que tú haces una lista, ¿ya? Y colocas ahí, ¿qué caramelo le gusta al cliente? Entonces te va a decir, no, me gusta de fresa, de maracuyá, y esas preguntas te sirven a ti. ¿Cuánto pagarías por un caramelo? ¿Qué tamaño tendría? ¿Qué color? ¿Qué forma? Entonces esas son preguntas, indicadores que a ti te serviría para poder crear tu producto. Estructura de costos, dice, apunta a todo lo que generan gastos como costos fijos y costos variables. Este punto es un poco pesado de realizar porque acá ya es un tema más administrativo donde tú tienes que realizar algo relacionado como por ejemplo flujo de caja, caja chica o algo, temas similares, de los cuales haces gráficos, un poco también relacionado a Excel, donde tú vas a hacer un análisis de todo lo que gastas, todo lo que vas a invertir, y todo lo que es la parte de dinero. Por ejemplo, de repente para mi proyecto yo invierto 1000 soles y yo espero ganar de repente 500 soles. Ya yo invierto 1000 y espero ganar 500. ¿Cuánto sería lo que recaudé? En dinero. ¿Cuánto es lo que yo tendría que recaudar para ganar 500? ¿Me entendieron? A ver, repito. Yo invertí 1000 soles y espero ganar 500 soles. ¿Cuánto tendría lo que yo tenía que recaudar? 1500, ¿verdad? Para ganar 500 soles. Ese 500 soles también se le llama margen de ganancia. Ese margen de ganancia no es algo que uno coloca adrede. Es un margen de ganancia que se tiene que realizar fórmulas. Eso ya es estadística. Donde tienes que colocar un margen de ganancia que tú esperas sacarle al producto. Por ejemplo, la mayoría de programas de Shark Tank, que fue videos que les mostré uno que otro y que además se hace en un proyecto, aproximadamente el margen de ganancia, lo ideal es que sea entre un 20% y un 50%.
Si tú eres ya muy codicioso, sería 100% o más. O sea que le saques el doble de lo que tú estás invirtiendo. De repente, cada caramelo a él le cuesta hacer 10 centavos. Cada caramelo le cuesta 10 centavos. Y si él quiere sacarle el 100%, ¿cuánto lo tendría que vender? 20, ¿verdad? El doble. Entonces a él le cuesta 10 y le está sacando el doble y lo está vendiendo a 20. Entonces está ganando el 100% en ese producto. Ese porcentaje, un margen de ganancia, repito, son fórmulas. Uno tiene que hacer fórmulas, aplicar varias cosas para saber cuánto quieres sacarle a tu producto. Por ejemplo, no le voy a hablar de fórmulas, pero otro ejemplo más simple. Antiguamente los celulares de pantalla táctil como el iPhone, antiguamente cuando salió, yo recuerdo que vi el primer iPhone en el año 2010, cuando estaba estudiando inglés en el británico, ya, en el año 2010, ojo, vi el primer iPhone y yo le pregunté a mi compañero cuánto le costó. Le costó algo de 2.500 soles, cosa que para su época era algo muy caro, y bueno, sigue siendo caro, pero en esa época, te repito, los celulares tenían teclas. Y ver un celular, o el primer celular que viste con pantalla táctil, obviamente te va a marcar, porque era algo otro, como si lo vieras de otro mundo. ¿Dónde estaban las teclas? Uno se preguntaba, ¿no? Y todo era táctil. Entonces en esa época obviamente era algo muy llamativo. ¿Cuánto te costaba esa gracia? 2.500 soles, porque iPhone fue la primera empresa que sacó sus celulares. Luego ya lo patentó y el resto de empresas se copió. Tan popular se hizo que aparecieron celulares copios, celulares chinos, en los cuales tenían pantalla táctil, pero si recordarás o si has tenido uno, la calidad de la pantalla era muy pobre. A veces las teclas se trababan, era un plástico muy malo, eran celulares chinos y la pantalla era de una resolución malísima. Pero se hicieron populares porque, repito, tener un celular de pantalla táctil por el año 2010, por ahí 11, 12, era caro. Los celulares eran caros, los de pantalla táctil, cuando todavía convivían los celulares con teclas y los celulares con pantalla táctil convivieron un par de años. Ahora ya desapareció, ¿no? Ahora ya ni que hablar, ya no existe, pero durante esos años convivieron ambos y aparecieron esos celulares chinos, que luego desaparecieron porque hubo una empresa china que prácticamente le cambió la fachada a los productos chinos, que eran Huawei no es, porque Huawei no es chino. Xiaomi. Xiaomi fue una empresa que se volvió, llamémoslo, baluarte o empresa que cambió la fachada de los productos chinos. Porque cuando uno hablaba de productos chinos eran productos desechables, productos malos, productos de un solo uso. Pero en cambio la empresa Xiaomi cambió esa fachada que tenían los productos chinos. Entonces, repito, en la estructura de costos es donde tú colocas qué es la forma, cómo vas a conseguir dinero, cómo estás estructurando todo tu flujo, que ya va más con marketing, va más con estadística, va más con Excel. Ya, esos son todos los 9 puntos de lo que se ve en el Ian Canvas. Ya este bloque de acá está en la diapositiva, ya está en el aula virtual, ahí lo pueden descargar si gustan para que lo tengan. Ahí da un resumen de todo esto que te va a servir, repito, cuando tú quieres hacer un proyecto y quieres hacerlo bien, porque empezar un proyecto no es complicado y en cuarentena todos empezaron un proyecto. Cuando en cuarentena de repente tú tenías un trabajo fijo, llegó la cuarentena y ¿qué pasó? De repente a las 2 semanas te despidieron. Lo que le pasó a Cineplanet, ¿se acuerdan? A Cineplanet lo despidieron arbitrariamente. Primero dijeron vacaciones, pero luego no era vacaciones, lo despidieron descaradamente. ¿Por qué? Porque obviamente era un tiempo muy crítico en todo el mundo. Entonces, cuando sucedió eso, varias personas tuvieron que dedicarse a otra cosa, tuviste que empezar otro negocio. Por ejemplo, en mi familia, familiares se metieron al rubro de las tortas y le han ido tan bien que hasta ahora siguen en eso. Es porque un familiar mío que tenía un trabajo en una empresa, lo despidieron. Entonces tenía que ver la forma de conseguir dinero. Entonces eso de repente le habrá pasado a alguno de ustedes, de lo cual se hayan dedicado a otra cosa. Entonces, si tú querías empezar algo bien, o sea, quieres empezar algo nuevo, correcto, pero si quieres hacerlo bien, tienes que tener en cuenta este lienzo o estos 9 bloques para que tú tengas un panorama mejor de tu proyecto. Porque si tú no lo haces, repito, tu proyecto probablemente fracase. Te explico algunos casos que yo veo en el mercado que está cerca a mi casa. En el mercado que está cerca a mi casa han habido varias tiendas que si bien eran interesantes,
Como por ejemplo, en el mercado hasta el año pasado nunca había habido una tienda que venda computadoras. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo esa tienda? Porque ya no está. Aproximadamente 1 o 2 meses. La tienda muy chévere, era muy moderna, muy bonita, todo nuevo porque era nuevo, pero la pregunta sería ¿por qué fracasó? Si era algo interesante, algo nuevo. No está ubicado en la zona estratégica. Claro, no estaba y no había encontrado la problemática. De repente ahí la población no necesitaba una tienda de informática cerca, o no hizo bien la propaganda, lo que estábamos hablando de cómo se va a conectar con el cliente. Tantas razones por las cuales ese negocio fracasó. Otro negocio que fracasó, aparte de esa tienda, fue uno que vendía ropa para, bueno, era para mujeres. También fracasó. Algo similar. Varios negocios, a veces que uno tiene la idea y piensa que le va a ir bien y resulta que no te va a ir bien, es por estas razones que te estoy mencionando en general. Pueden haber más razones por las cuales no te va mal, o te va bien, disculpa. De repente los precios de los productos, de repente la atención. Pero nuevamente, si tú quieres que te vaya bien antes de empezar, porque esto es antes de que lo hagas, antes de empezar y tú estructuras bien esto, es más probable que te vaya más mejor. Te vaya más mejor en tu proyecto. Dime, Alex, ¿quieres preguntar? Sí, justamente lo que hablas, por ejemplo, de las tiendas. ¿Y por qué un negocio ya establecido, por qué no mejora? ¿Por qué aparece una competencia y la competencia sí crece? Pero un negocio establecido... Ya, eso es algo común, que de repente ustedes lo han visto, porque se da en todos lados. De repente en la esquina, cerca de tu casa, hubo una pollería, alguien que vende pollo. Y de pronto, al poco tiempo, otro vende pollo al lado. O algo similar. ¿Sí? ¿No ha pasado? Que hay un negocio de algo, de repente alguien vende salchipapa. Y al costado o cerca ya apareció otro que vende salchipapa. Es un ejemplo nada más. O sea, algo que aparece en la competencia del toque. Rápido. Fugaz. Ya, eso es algo que se ve en la realidad que sucede. Ahora tu pregunta es, ¿por qué ese segundo le va mejor? Claro, porque ese negocio, bueno, le sigue yendo bien, pero no mejora, no da... Ya es porque lo que estábamos hablando del proyecto, que era la metodología en cascada y la de informática, es que todo negocio, para que le vaya bien, tiene que estar en constante innovación. ¿Se acuerdan que les hablé de Netflix? Todo negocio debería estar en constante actualización, porque si tú te quedas y sigues haciendo lo mismo, es probable que fracases. Tienes que estar actualizado. Por ejemplo, ¿cómo se actualizaron las tiendas? Con Yape. Porque ahora, si tú no tenías Yape, hay gente que va a los mercados con solamente Yape. ¿Y qué pasa si el cliente te dice, ¿tiene Yape? Y tú le dices que no? Ya perdiste un cliente. Y ya lo perdiste porque ya no va a volver, porque él solo paga con Yape. Mira cómo es importante es eso. ¿Qué pasa si tú no te actualizas? Vas a perder clientes y en corto tiempo o en largo tiempo vas a perecer porque tu competencia de repente ya lo tiene. Entonces miren qué tan importante es estar actualizados, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. De repente ahora circan nuevas tecnologías. Por ejemplo, hablaba de la inteligencia artificial. De repente ahora ya necesites tener un chat GPT en tu WhatsApp. O sea, creas un chat dentro de tu celular que le responda al cliente. O de repente el cliente te pregunta, vende otras horas, tiene delivery. Entonces, eso es lo que quiero resumir. Que tú tienes que estar en constante actualización, tienes que estar en constante cambio. Si tú te quedas o sigues haciendo lo mismo durante varios tiempos, vas a perecer. De repente, mejorar lo que tú ya vendes. De repente, empezaste vendiendo hamburguesas. Y de repente, averiguaste que quieren comprar alita broster. Entonces, prepara alita broster. De repente, averiguaste que a la gente le gusta comprar combos. Hamburguesa más bebida. Creas combos, creas un menú, una carta virtual. Actualizarte, ese es el punto, que estés en constante cambio, probar cosas nuevas, porque si sigues haciendo lo mismo, probablemente te saquen del mercado o tu competencia te gane. ¿Está bien? Y entonces este es el lienzo que quisiera que todos lo tengan en cuenta con su proyecto. Si bien no te voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Pero lo puedes introducir en tu proyecto, ya que cada uno de estos bloques podría ir como una tarea. ¿Se entiende que puede ser una tarea? Por ejemplo, en el primero, propuesta de valor única. ¿En cuál de las 5 fases iría? La propuesta de valor única, repito, ¿en cuál de las 5 fases iría esta tarea? Empatizar, definir, idear, prototipar o testear. ¿En cuál iría la propuesta de valor única? Segunda.
Definir, correcto. Y ahí, mira, ahí tienes una tarea. Propuesta de valor. ¿Cuál sería tu propuesta de valor? Tu proyecto. Tienda de caramelos, tienda de juguetes y accesorios para niños, servicio de academia para fútbol. Siguiente, segmento de clientes. ¿En qué fase iría? Segmento de clientes, ¿en qué fase iría? Podría ir en idear o en definir. Podría ir en idear, de las cuales vas pensando quiénes van a ser tus clientes. ¿Ya ves? Cada uno de estos bloques, por algo no te lo he explicado, ya lo ha sido por uso, es para que tú lo introduzcas dentro de tu proyecto. Canales, también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije que idear era la fase donde van a ir la mayoría de tareas? Entonces la mayoría de todas tus tareas salen de acá. ¿A quiénes vas a vender? Por dónde lo vas a patrocinar, informar, de qué manera vas a ganar dinero, a este problema iría en definir. Va a definir. Solución también, ventaja especial iría en idear, y alguna que otra ahí tienes que ya analizar en cuál va cada uno. ¿Ya? Este lienzo te va a servir bastante para que sepas qué tareas van a ir. Hoy día vamos a ver un último ejemplo para que el día lunes armen su proyecto y el día miércoles lo expongan. ¿Está bien? Repito, hoy día vamos a hacer un ejemplo más sobre otro esquema de otro proyecto. El día lunes lo van a realizar acá para poder guiarlos, y el día miércoles la exposición final. Ya, en ese orden lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ya, vamos a pasar el break para empezar después de... Dime. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo más dentro de la versión online. El día lunes lo van a armar. El día lunes van a armar su proyecto. Y el día miércoles lo van a exponer. En ese orden lo vamos a hacer. Ya, listo. Entonces pasamos al break siendo 7:50, primera pausa, 8:02, 8:05, estamos empezando hasta las 9. Colocan su nombre, ya les espero un ratito para poder empezar. Hoy día son solamente 9 preguntas. Salud. Gracias. Ahí voy. Primera pregunta dice, las tareas críticas están representadas por tareas que se tienen que cumplir en el tiempo determinado. A ver, dime. Ya, ¿cómo te cuento? Dos cosas, los datos. Y ahí te compartiendo internet, 1 y 2, está compartiendo. Ahora en el Kahoot, por favor, del día de hoy. Ahora en el Kahoot voy a compartirles el link. Dime. ¿Esta pantalla? Esa tiene el tema de la pantalla, no sé si te acordarás que todo se veía grande. Y ahí los espero en la pregunta 1. La primera pregunta decía, ¿las tareas críticas están representadas por tareas que se tienen que cumplir en el tiempo determinado? Y la respuesta es verdadero. Te repito que se llaman tareas críticas con ruta crítica cuando son actividades que si no se cumplen en el tiempo predeterminado o el tiempo que tú hayas parametrado, ya ahí son tareas críticas. Ya esa es la pregunta 1. Pregunta 2. En Project, una tarea se considera crítica cuando cumple una de las siguientes condiciones. No tiene margen de demora. Se establece que la tarea comience o que finalice después de una fecha. No tiene fecha fin o no está delimitada. Por delimitada se refiere que no tiene una fecha para culminar. ¿Cuál de las 4 sería? No tiene margen de demora. ¿Se acordarán que les dije que las tareas críticas, si tú las modificas, ya no culminas en el plazo que hayas establecido, sino se termina después? Entonces, las tareas críticas tienen como propiedad
que no tienen margen de demora, o sea, todo lo has hecho exacto, todas las tareas tienen que culminar exacto como tú lo has programado, porque si no, te mueve toda la fecha final. Se establece que la tarea comience o que finalice después de una fecha, no tiene nada que ver, no tiene fecha fin, eso no es una propiedad de una tarea, todas las tareas tienen un inicio y tienen un final, y no está delimitado, se refiere a que no tiene fecha de cuándo empezar o cuándo terminar. Entonces la respuesta era, no tiene margen de demora. Pregunta 3. Y esta pregunta sí es sencilla. ¿De qué color están asignadas las tareas críticas? Repito, rojo, amarillo, azul. Rojo, ¿verdad? Acá es un poco gracioso porque rojo está en el color azul. Rojo. O sea, donde está escrito rojo. Por defecto, el color rojo está asignado para las tareas críticas, ya que el rojo, hablando de colores, recordarán un poco que les dije que cada color representa algo, y acá es algo similar. El color azul y el color verde representa algo. Es como, por ejemplo, el semáforo. El semáforo, los colores que tiene amarillo, verde y rojo, ¿creen que los hayan escogido al azar? ¿Porque a alguien se le ocurrió? ¿O porque tienen una razón? Tiene una razón, obviamente, ¿no? Color rojo que te viene como que alerta. Claro, peligro. Es lo que viene en la mente el color. ¿Y por qué los colores? Porque un niño, un infante, alguien pequeño, se guía más por los colores. Más que las palabras, más que los dibujos, los colores. Se identifica más rápido los colores. Siguiente, 4. Los recursos de tipo material tienen o pueden tener como etiqueta UND, LT, GR, entre otros. Los recursos de tipo material. ¿Pueden tener esas etiquetas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se acuerdan que les hablé que los materiales tienen como etiqueta o pueden tener unidad? Cuando, por ejemplo, un taladro, un martillo, unidad. Litros, cuando estamos hablando de aceite, gaseosas, bebidas, prácticamente lo que son fluidos, litros. Y gramos, cuando hablamos de cantidad que sea menos de kilo. Por ejemplo, se me ocurre la sal. De repente para la sal no necesitas kilos, sino gramos. De repente pimienta, comino, lo necesitarías en gramos, no en kilos. Entonces, para eso existen estas etiquetas. Por ejemplo, para terminar, tarro de leche Gloria, unidad, muy bien. Pero si te habláramos de, por ejemplo, leche de vaca, litros, litros. La diferencia, ojo, hay que tener en cuenta todas estas diferencias. Siguiente, 5, number 5. ¿Cuántos tipos de recursos existen? Ya te pregunto, es fácil. 2, 5, 3 o 4. ¿Cuántos tipos de 2? ¿Seguro? 3, ¿verdad? Era costos, material y ¿cuál más? Y costo, material y trabajo. O sea, la respuesta es 3. 3. El siguiente. 6. Para visualizar la ruta crítica, ¿qué se tiene que visualizar? Bueno, acá se refiere a las vistas que tiene la versión de escritorio. Ya esta pregunta, bueno, le explico nada más, ya que estamos usando la versión online, ya sería otro tipo de ruta de ingreso. Y acá la respuesta era menú vista, otras vistas, más vistas, GAN detallado, si tú quieres visualizar la ruta crítica. Pero repito que la versión online es distinto. Le vamos a dar otra forma de poder ver lo de las tareas críticas. De hecho es más simple, más fácil. Pregunta 7, faltan 3.
una tarea deja de ser crítica cuando está marcada como completada. Ah, eso lo expliqué. Cuando las tareas han finalizado, automáticamente dejan de ser críticas. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué creen que las tareas que ya han culminado dejan de ser críticas? No sé si recuerdan, pero yo les expliqué o les indiqué que todas las tareas que uno coloque, ya, acá en la parte superior hay un porcentaje acá, ¿sí? 0, 25, 50, 75 y 100. ¿Y qué pasaría si la tarea la coloco acá completada? La pregunta sería, ¿por qué esa tarea dejó de ser crítica? ¿Por qué creen que la tarea culminada, o sea que ya tiene 100%, dejó de ser crítica? ¿A qué creen que se va? A ver, pensemos. Porque ya no se va a mover, ¿verdad? Porque ya terminó. Pregunto, ¿se movería una tarea en tu calendario si ya terminó? No se va a mover porque ya terminó. Es algo ilógico, ¿no? Que una tarea se mueva si ya terminó, ya pasó. Entonces, si ya pasó, ¿cómo se va a mover? Obviamente no podemos dejar en el tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que esa es otra propiedad. Que las tareas culminadas, o sea, que ya tienen 100%, que ya terminó, ya finalizó, automáticamente dejan de ser críticas. ¿Y qué se puede inferir? Se puede inferir que las tareas críticas por defecto son tareas que no han terminado, o sea que están a futuro, que van a suceder, que todavía no han sucedido. Eso es lo que podríamos inferir. Siguiente pregunta. Y esta pregunta sería importante cuando está marcada como completada. Siguiente, pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad de los recursos? Tasa, capacidad, tipo, costo, calendario. Ya esto lo vimos las dos clases anteriores cuando hablamos de las propiedades de los recursos. ¿Cuál de las 4 no es una propiedad del recurso? Tasa, capacidad. Si recordarán, ahí era tasa horas. Si recordarán, en la versión de escritorio, ahí decía tasa horas, tipo si es una propiedad, se refiere a si es costo, material o trabajo, costo uso era lo del dinero, un único pago, calendario, a qué calendario está sujeto, y la respuesta, ¿cuál no es una propiedad? Tasa, capacidad. Ya, esa es la que no es una propiedad del recurso o de los recursos. Y la última, ¿cuál de las siguientes no es una propiedad o capacidad del recurso material? ¿Cuál es la que no es de materiales? Iniciales, capacidad, tasa o costo de uso. ¿Cuál de las 4 no es una capacidad o una propiedad del recurso que es de tipo material? ¿Cuál de las 4 no es? Capacidad. Ya, capacidad no es, porque capacidad tendría que ver con una propiedad que sí tienen las personas, pero no los materiales. Ya, este Kahoot nos ha servido por el tema de repaso, ya consolidando lo que hemos visto el día de hoy. Y ahora sí, empezamos con el programa. A ver, entiendo que todos o la mayoría está acá, ¿sí? Pregunto, ¿saben llegar aquí o explico? ¿Pueden llegar aquí o explico? A ver, era project, crear nuevo proyecto PWA. ¿Sí? Ahora repito, crear nuevo project PWA, va a abrir una nueva pestaña. ¿Y cuál opción utilizamos? Proyecto empresarial. Seleccionas proyecto empresarial siguiente. Proyecto empresarial siguiente. Ahora, ¿qué nombre le vas a colocar? Si has estado atento, te pedí que coloques ejemplo y tu nombre. Si has estado atento, colocas ejemplo y tu nombre. Yo voy a colocar este ejemplo David. Voy a ponerle lupa. ¿Ya? Voy a colocar acá ejemplo, en mayúscula, minúscula, no importa, ejemplo David. Ya, ejemplo David. Es lo único que vas a cambiar. La fecha de comienzo por defecto es la fecha actual, o sea 26 del 5 del 23. No muevas ahí. Descripción, si quieres agregarle un concepto, por ejemplo, este proyecto consiste en tal cosa. Eso es opcional.
Y propietario, bueno, y el nombre de la persona que lo va a realizar. También es opcional. Solamente colocas el nombre. Repito, tu nombre y la palabra ejemplo. Finalizar. Si le das finalizar, ahí recién se va a cargar lo que tú vayas a crear o trabajar dentro del programa. Dice, espera un momento, se está creando el proyecto. Y ahí recién estamos ingresando a la vista del Project Online. Ya, ahora, de todo esto de repente se ve un poco distinto, ya no se ve muy distinto de lo que hemos visto. Ya, vamos a ir viendo pasito a pasito. Recordarán que lo primero que teníamos que hacer era cambiar el modo, ¿verdad? Y aquí no hay una opción para cambiar el modo, así que lo tenemos que hacer de cierta manera uno por uno. Ya todos estamos aquí, por favor, coméntenme si no están aquí, donde nombre de tarea y el cursor para poder escribir. Ahí vamos a escribir. ¿Sí? Coméntenme si no están aquí, levanten la mano para ayudarles. Los que no llegaron acá, los que no están aquí, en nombre de tarea. Dime ya escribir. Ya, la primera tarea que nosotros estábamos colocando, ¿se acuerdan cuál era? Lo hemos visto ya en las dos últimas clases. La primera era empatizar. Ojo que esta es la maqueta, el diseño que vas a tener en tu trabajo que vas a hacer el día lunes. La primera tarea era empatizar. Ya, duración no cambia nada, comienzo cambia nada. Y el modo, ¿qué modo estábamos trabajando? Modo automático, ¿ya? Lo que sucede es que acá no está esa opción para escogerlo de un inicio, pero sí tenemos la opción de poder arrastrar, y eso lo hablo luego. Ya, la primera tarea, repito, que nosotros habíamos programado se llamaba empatizar. Y acá empezamos con las tareas que iban dentro de esta fase. Lo distinto a la clase anterior, repito, es que ya lo estamos haciendo en la versión online, ¿ya? Es por eso que esto te va a servir de molde para tu trabajo, que sí se puede guardar. Ya que lo que hicieron en las versiones de escritorio no lo podían guardar, esto sí. Lo que ustedes van a crear el día de hoy te va a servir, te repito, porque lo vas a poder guardar. Y entonces seguimos. Primera tarea se llamaba empatizar. Segunda tarea, ¿qué proyecto vamos a trabajar el día de hoy? Se me ocurre trabajar algo relacionado a tortas, a queques. Ya vamos a utilizar ese proyecto. Algo relacionado a tortas y queques. Entonces, si ese fuera el proyecto que voy a crear, ¿cuál sería mi primera tarea? ¿Qué colocaría yo como primera tarea? Que es genérico, es algo que ya hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué iba dentro de empatizar? Recolectar información de qué es lo que quisiera el cliente. Entonces, ¿qué podrías colocar acá? Por ejemplo, realizar encuestas sobre lo que desea la población de Chorrillos. A ver, ¿cómo lo resumo todo eso? Realizar encuestas de lo que desea la población de Chorrillos. ¿Cómo digo lo mismo con menos palabras? Realizar un estudio del mercado. Ya podría ser realizar estudio del mercado. Muy bien. Estudio del mercado. Ya listo. Y ahí tengo mi primera tarea. Sigo pensando. Recuerden que luego pueden hacer esto acá. Arrastras y ya todo cambia automático. Ya, pero céntrate acá. Céntrate en todas las tareas. Ya, esto todavía del modo lo hacemos al final. Céntrate, repito, en las tareas. Ya. Mi primera tarea, realizar estudio del mercado. Realizar estudio del mercado. Ya tengo mi primera tarea. Siguiente tarea, ¿qué más podría hacer? Que tenga que ver con lo de empatizar. Por ejemplo, dialogar con la población de Chorrillos. Digo Chorrillos porque es donde voy a colocar este negocio ficticio. Dialogar con la población o con el sector. Si de repente tú eres de acá, debes conocer áreas, ¿no? Por ejemplo, dime un sector de acá, Chorrillos, Oscar.
Primero, un área que Chorrillos no conozco sus zonas. ¿Cuál? Las vías. Las villas, ya, dialogar con la población de las villas. Con la población de las villas, ¿sí? Las villas, ¿no? Ya, es un ejemplo nada más. Dialogar con la población de las villas. Ya listo, ya está. Otra tarea que está en empatizar. Recuerden que mínimo yo te estoy pidiendo que coloques 3 tareas por cada fase. ¿Ya? Tenlo presente. Por cada fase coloca mínimo 3 tareas por cada fase. Ya, una tarea más en empatizar. Averiguar los problemas de mi comunidad. Es otra tarea que podría ir. Averiguar los problemas de mi comunidad. Recuerden que todo esto es empatizar. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos a investigar qué es los problemas o cuáles son las necesidades que tienen las personas a las cuales yo voy a ofrecer mi negocio. Volviendo al caso, dime Alex. Esas son como si fueran, esas son las preguntas y para dar las respuestas. Ah, ya, no se trata de preguntas y respuestas, son tareas que yo estoy programando que las va a realizar alguien. Por ejemplo, acá hay una columna que se llama recursos. Entonces, ¿quién va a realizar esta tarea el día 26? Esa tarea de repente lo va a realizar Pepito, Juanito. Una pregunta. En este proyecto se supone que solamente, si es una sola persona va a realizar casi todo, por días. Ya, si fuera solo una persona, entonces esa persona estaría involucrada en todas las tareas. Por eso, como es un producto ficticio, repito, tú puedes agregar más personas. Puedes agregar a Pedro, Juan, a Carlos, María, de repente lo están haciendo 2 personas. Entonces, lo intercalas con tu compañero. Ya, entonces seguimos. Ya, esas 3 tareas estoy indicando para mi frase empatizar. ¿Cuál era el siguiente paso que vimos? ¿Cómo? No, antes de seguir avanzando vimos algo más. ¿Poner sangría? Claro, la sangría. Ya vamos a dejarlo para el final, Ya seguimos avanzando, pero tengan presente que falta agregar la sangría, que es hacer esto. Miren, por favor, seleccionar y ya sabes que aquí está esta opción, ¿verdad? Ya, eso vamos a dejarlo al final. Ya seguimos escribiendo. Luego de empatizar viene definir. Ya yo lo estoy colocando en mayúscula para que se note mejor. Ya, definir. Sigo avanzando. ¿Qué tareas irían dentro de definir? En las tareas anteriores yo he estado analizando, investigando qué problemas tiene. ¿Y cuál es el proyecto que yo dije que estaba trabajando? Tienda de tortas. Entonces, definir qué coloco. ¿Cómo podría colocarlo? O sea, decirle en palabras que yo he escogido el negocio de tortas. Por ejemplo, a ver, los voy a escribir de manera general. Escoger el problema o la problemática de mi población. Ya no estoy hablando de averiguar, ya averigüé. Ahora voy a escoger la problemática de mi localidad. Ya, se entiende que ahí en escoger he escogido la problemática de elaboración de tortas. ¿Ya? ¿Se entiende eso, verdad? Que en esta tarea que lo va a realizar Pedro, Juan, María, X persona, va a escoger, o lo puede hacer todo el grupo, acá podrías colocar a todos los integrantes, que se va a escoger cuál es la problemática de la localidad. Entonces se entiende que acá se ha escogido la problemática, lo voy a colocar en paréntesis, tortas, ya voy a colocarlo así, tortas. Se entiende que ahí se ha escogido la problemática de las tortas. ¿Qué otra tarea más podría ir acá? ¿Qué podría más colocar en definir? ¿Se acuerdan que les mostré el Lian Canvas y les dije que había un bloque que iba acá? Empezaba con clic. Empezaba con clic, un bloque de Lian Canvas. Definir mis clientes. Definir mis clientes. Y voy a escribirlo más elegante. Ya, la palabra dentro de emprendimiento se llama definir mis early adopters. Ese es el término que tiene en emprendimiento que se utiliza
Y pues, por early adopters se refiere mis primeros compradores. ¿Quiénes son las personas a las cuales yo les voy a generar mi propuesta de valor? ¿Quiénes son las personas a las cuales voy a elaborar mi propuesta de valor? Eso se llama early adopters. ¿Qué más puedo definir? ¿Qué más puedo definir? Ya escogí escoger la problemática. Ya voy a definir quiénes van a ser los compradores. ¿Qué más puedo definir? ¿Se acuerdan cuando les hablé de canales? Podría hacerlo acá. Definir de qué manera voy a hacer la propaganda por radio o televisión. ¿Sí? ¿Podría ser? Y entonces coloco acá. Definir el canal de difusión. Y por difusión se refiere por dónde lo vas a informar. Por radio, televisión, por internet, por cable, vas a salir con tu megáfono, así como salían antes, Revolución Caliente, ¿cómo era la frase? Los que han ido al Parque Kennedy, Revolución Caliente para rechinar los dientes. Sí, exacto, sí, sí. Listo, ya tengo 3 tareas. ¿Pueden ir más? Sí, pero ya pasamos al siguiente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Por favor, pregunten si no se entiende. Hemos hecho 2 fases. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? Comenten, por favor. Dime, Carolina. El definir también puede ahí como escoger el nombre del negocio, el diseño y esas cosas. Me parece que sería mejor idear. Sí, me parece que esas tareas serían mejor idear. Podrías colocarla acá, si lo explicas ahí cuando les pongas, pero yo creo, a mi parecer, que mejor sería idear. Ya, repito que yo le estoy pidiendo mínimo 3 tareas, ya pueden ser más. Ya. Si te preguntas por qué acá hay flechitas y por qué acá hay este símbolo, es porque al final pueden hacer esto. De la esquina inferior arrastras y todo cambia automáticamente. Ya, pero esto lo vamos a ver al final. Ya, si te aparece el otro símbolo, repito, no te preocupes. Si te aparece este, no hay problema, sigue avanzando. Ya, sigue avanzando. Ya, pasamos a la siguiente fase que se llama, tercera fase, idear. Idear. Ya, idear. Y dentro de idear, empecemos. Acá iba la mayoría de tareas. Ya escogí mi problema, que era el tema de las tortas. Ahora idear. Acá, detente un momento, porque acá, si lo quieres hacer en orden, tienes que pensar bastante. Por ejemplo, idear. Estoy hablando de tortas. Idear el tamaño, la forma, idear de repente, precio creo que iría mejor en definir ya el costo. Podrías colocarlo también acá si gustas. El costo de tu producto, ¿qué más podrías idear? La forma de pago, la forma de entrega, cómo lo vas a entregar, el mantra que te he hablado, el diseño. Acá hay un montón de tareas, ¿ya? Repito que acá puedes colocar muchas tareas, ¿ya? Pero yo en este ejemplo voy a colocar solamente 3. Pero ten en cuenta, por favor, que puedes colocar acá tranquilamente más de 5. Acá podrían haber más de 5 tareas, pero yo, repito, estoy colocando 3 por cada uno. Entonces, primera tarea de idear. Voy a colocarla así: socializar el tamaño, color, presentación del producto. ¿Ya? Hay una tarea que va a hacer alguien ahí. Se va a socializar, o sea, socializar se refiere a conversar con el equipo. Se va a conversar, se va a socializar cuál va a ser el tamaño, el color, la presentación del producto. ¿Qué más podría idear? Idear los sabores, los sabores. De repente no estás hablando de algo que se coma, idear, por ejemplo, el mantra, vamos a colocar eso, a ver. Idear. No necesariamente tendría que ir con esa palabra, la puedes utilizar, pero no es algo obligatorio. Pensar también podría ser, pensar el mantra y diseño del producto, o empresa, ¿no? O proyecto. Esto ya lo tienes, el mantra, ¿sí? Ya les había pedido anteriormente. Una tarea más, alguna que ustedes digan. Ya tengo el tamaño, color, el mantra, el diseño, ¿qué más podría idear? El público ya lo hemos colocado acá. Los early adopters se refiere al público.
Por ejemplo, podría ser idear las formas de pago y entrega del producto. Pensar, idear, otro sinónimo. Establecer. ¿Cuál? Establecer podría ser, muy bien. Establecer la forma de pago, entrega del producto. Muy bien. Ya. Ahí he colocado, repito, 3 tareas, pero ten en cuenta, por favor, que pueden ser más. Dime. Ajá, por eso dije, pueden ser más. Ya, pues estoy colocando 3 nada más. Si gustan pueden colocarlo ahí, establecer el precio del producto. ¿Está bien? Lo repito nuevamente, la última, por favor, que solo estoy colocando 3 por cada uno, para que no se haga largo. Faltan 2 fases. Ya tengo idea. Luego viene prototipar. Muy bien. Prototipar. Prototipar. Ya. Ahora, prototipar. Prototipo. Cuando hablamos de prototipo, estamos hablando de una maqueta, estamos hablando de un dibujo, estamos hablando de una representación teatral. Esos son prototipos. O primera prueba, primer ensayo. Voy a colocar acá. Como estoy hablando de tortas, voy a colocar primera muestra de la torta, por ejemplo. Ya, primera muestra de torta es un diseño. Otra tarea querían prototipar, un prototipo. Si fuera, por ejemplo, un servicio, ¿cómo podría ser el prototipo? Si fuera el servicio, en tu caso, Sebastián, que es servicio de academia, Sí. ¿cómo sería el prototipo? Por ejemplo, charla informativa del servicio, podría ser un prototipo también. O de repente, ¿cómo le llaman? ¿Clase modelo? Podría ser también. Claro, clase de prueba. Claro, en tu caso sería clase de prueba. Ya, pero en este caso de la torta, podemos colocarle la primera muestra de la torta, ¿Degustación? dime, ya muy bien, degustación del producto. Le estoy colocando genérico, degustación del producto. Una tarea más. Voy a colocarlo así también, muestra de obsequio para mis familiares. Ya, aquí puedes, no necesariamente tiene que ser todo de manera, llamémoslo formal, puedes escribirlo coloquialmente, como tú lo entiendas, porque recuerda que es tu proyecto. Entonces la puedes escribir con las palabras que tú gustes. ¿No? Yo estoy colocando acá, muestra de obsequio para mis familiares. Última fase. La última fase se llama, ¿cómo se llama la última fase? Testear, testeo. ¿En qué se diferencia el prototipo con el testeo? La diferencia del prototipo con el testeo radica en que en el prototipo se realiza porque tú vas a recolectar información de lo que tú has creado para mejorar y sacar tu diseño final. Por ejemplo, yo estoy haciendo muestra de obsequio para mis familiares. Quiere decir que luego de ese día, luego de haber hecho esa muestra, mis familiares me van a decir, oye, de repente el tamaño puede ser mejor, el sabor que tú has utilizado puede mejorar. Entonces, con esa retroalimentación, tú vas a crear el producto final. Por ejemplo, en la clase modelo, de repente te dijeron que les hubiera gustado que sea de repente más interactivo, que hubiera durado más tiempo, que sea de repente en más horarios. Entonces, toda esa información que tú recopiles en prototipar te va a servir para que recién tú crees el producto final. Esa es la función de la fase prototipar. Recopilar información para que tu producto final, o sea, en el testeo, ya salga a la venta. Ya, última fase.
Testeo. Se me ocurre colocar presentación, como hice la clase pasada, presentación en la municipalidad. De repente, como Chorrillos siempre tiene, ¿cuándo es la semana de Chorrillos? Disculpe que no sepa porque no soy de Chorrillos. ¿Cuándo es la semana chorrillana? Junio. Falta poco, ¿ya? ¿Junio o julio? Junio. ¿Qué semana? Primera, segunda, última, tercera semana. Ya, porque creo que son toda una semana, ¿no? Que hay eventos. Yo lo recuerdo más antes de cuarentena. Había fiestas, creo, ¿no? En el Parque Santa... Fátima. Parque Fátima, ¿no? Y creo que siempre había eventos antes de cuarentena, ¿no? Si no, ya me olvidé un poquito, ya. Era de presentación de la municipalidad. Ya. Esa es una tarea que iría entre otros el testeo. Otra, creo que tenemos que colocar más, ¿no? A ustedes también les ha pasado, Ah, no, sí, tengo para ir más. Está la tarea 18. Ya. Dos tareas más. ¿Qué más iría en testeo? Una más en testeo, presentación de la municipalidad. ¿Qué más podría colocar, Oscar? ¿Marquesa? Se me agotaron las ideas. Encuesta. No, encuesta es la primera fase. Acá el testeo, ya creaste tu producto final, ya tienes el producto para la venta. Ya lo estoy presentando en la municipalidad, porque ya lo testé. ¿Qué otra tarea más podría ir acá? Inauguración. Ah, de tu servicio, ya, inauguración de la torta de la tienda. Voy a colocar inauguración de la tienda de tortas. Ya listo, otra tarea de testeo. Antes de inauguración podría ser preapertura. Preapertura de la tienda. Ya ahí listo, y tengo 3 tareas. Bueno, acá hay que alterar el orden, ya. Primero día preapertura y luego inauguración. Ya, acá cámbialo por favor el orden. Primero preapertura de la tienda y ya luego la inauguración. Ya, ahí hay un cambio de orden, nada más. Que lleguen ahí por favor para hacer los últimos arreglos. Falta cambiarle el tipo de tarea que tiene que ser automático. 2, relaciones. Y 3, nos faltaría los recursos. Eso es lo mínimo que tiene que tener el proyecto. Pues hasta donde estamos avanzando. Lleguen ahí, por favor, le voy a dar un par de minutos. La última se llama inauguración de la tienda de torta. Ya, esto el día lunes, ustedes lo van a crear acá para poder orientarle mejor y que tenga su trabajo más lleno de información. Esto es un ejemplo nada más. Ya pudimos haber colocado, como les comenté, muchas tareas más, pero como esquema ya te sirve para que tengas una noción. Ya todos están aquí, comenten por favor, Jacqueline, Jenny. Sí, a ver un minutito más. Carola, ¿ya está? Sí, ya. Falta la sangría, faltan las relaciones, faltan los recursos. ¿Sí? ¿Ya está ahí? Dayana. Sí. Ya. Alex, dime. Yo me acuerdo que en las fechas, la primera vez que nos hizo ver, nos hizo correr hacia la derecha para hacer algo. Ya, sí. Primero vamos a cambiar esto de acá. Porque entiendo que creo que si no lo han hecho está así, ¿verdad? Esto de acá. Ya. Entonces, lo primero que van a hacer es que el primero lo van a cambiar a automático. Y para que no estés haciendo uno por uno, en la esquina inferior aparece este símbolo de un más. No sé si lo ves acá. Mira, aparece ese símbolo. Haz un clic ahí y arrastras hasta la última tarea. Y si tú lo haces así como te estoy indicando, todo cambia. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Que todo esté en automático. ¿Vale? Que todo esté en automático. ¿Ya? Que todas las tareas estén en automático. ¿Sí? Tenemos que avanzar eso paso a paso. ¿Son automático? Automático.
eso ya cambió el simbolismo. Ya, todo está en automático, ¿sí? Listo, ya. Siguiente, luego que todo esté en automático, la siguiente parte que era las sangrías. Mira por favor lo de las sangrías. Seleccionan las 3 primeras tareas de empatizar y tengo que hacer esto de acá, ¿verdad? ¿Está bien? Ya, le doy un clic. Y si tú te acordarás, cuando la arreglaba la sangría, se movía un poco al lado derecho, ¿correcto? Ya. Eso es lo primero, lo que tienes que hacer luego. A ver, explico una vez más por acá. Selecciono las 3 tareas de definir y le agrego sangría. Y así con cada fase. Ya, así con cada fase. Paso a idear, selecciono y le agrego sangría. Sigo con prototipar, selecciono las 3 tareas, sangría. Y por último, testeo. Selecciono y sangría. Y te tiene que quedar así, donde las palabras empatizar, definir, idear están un poco antes de las tareas. Además, en cada fase le agregó un triangulito de color negro. Ese triangulito ya lo han visto en la versión de escritorio. A ver. ¿Ahora sí? ¿No? ¿No?
¿Hay más nombre de escuela de Sendero? Y luego de la sangría, vamos a ver lo de las vinculaciones. Ya, siguiente paso es el tema de las vinculaciones. Ya no lo vamos a hacer uno por uno como en la clase pasada. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar las 3 tareas de cada fase y hay una opción acá que se llama vincular tareas. Ya, miren lo que vamos a hacer. Le doy clic y nada más. Aparentemente no hay ningún cambio. Pero si tú ves en tu escala temporal, en tu escala que está por aquí, bueno, te voy a mostrar. ¿Ya? Esta parte de acá, si tú lo ves, mira, ahora ya se vincularon las tareas. Ahí está. Mira, ya se vinculó. Todo está así. Y cuando tú seleccionas las 3 tareas y las vinculas, mira, va a cambiar así. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Selecciona las tareas, vinculas. Seleccionas, vinculas. Seleccionas, vinculas. ¿Ya? Esta parte de acá, no es necesario que la veas ahorita, porque por el tamaño de la pantalla, porque vas a estar moviendo todo, solamente realiza lo que te estoy indicando. Seleccionas las 3 tareas de cada fase y vinculas. Vincular tareas. Seleccionas, vinculas. ¿Ya? Selecciono, vinculo. Selecciono, vinculo. Ahí te... Selecciono y vinculo. Faltan 2 pasos más, ya uno te voy a indicar el día de hoy. Recuerda que esto está guardado, esto lo puedes guardar. Le das clic en guardar, por favor, antes de que cierres hoy día, le das clic en guardar. ¿Ya? Esto sí se va a quedar guardado en cada uno. ¿Ya? Pero le voy a indicar hoy día, por el tiempo que queda, algo más que lo quiero explicar bien en la siguiente clase, que es el tema de los recursos. ¿Ya? Solo lo voy a mencionar hoy día
Porque aparte de las tareas recordarán que hay una columna que falta, que es la de los recursos. Y eso hay una opción acá. Mira por favor para terminar hoy día. Recursos, recursos, y hay una opción dentro de recursos, ¿ya? Hay una opción dentro de recursos que está dentro de recurso que se llama nueva, nueva. Y en nueva, dentro de nueva, ahí es donde tú vas a agregar lo que hemos visto en la versión de escritorio. ¿Se ve distinto el escritorio? Sí, pero aquí tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, mira, acá está trabajo, material y costo. Si es una persona, trabajo. ¿Qué más? El nombre para mostrar del recurso. Pedro, María, Juan. Acá puedes agregarle más cositas, por ejemplo, dirección, iniciales, lo que hemos visto, ya, el calendario, ya tiene algunas propiedades similares, no todas. Acá está la de capacidad, uso, esto ya lo hemos visto en la otra forma, solo que acá está en lista, el otro estaba en Excel o en formato Excel, pero es lo mismo, ya. Esto, repito, lo vamos a ver en la siguiente clase, te lo voy a explicar mejor, solamente quería que veas ahorita el tema de los recursos para que luego en tu proyecto, ya en tu proyecto, ya lo puedas agregar el recurso. Por ejemplo, acá voy a colocarle proyectos y ahí va a estar tu trabajo. Por ejemplo, mi proyecto, mira, acá está la lista de la mayoría. Por eso que les dije, les comenté que los correos están vinculados. Mira, acá está el de Yanela, de Jenny, de Kaylee, de Luis. Esa es una ventaja, porque como las cuentas están vinculadas, puedo ver los trabajos de los demás. Entonces acá obviamente voy a ingresar al mío, el mío se llama ejemplo David. Ustedes también pueden ingresar a mi trabajo, ya ejemplo David, y ahí está lo que yo he creado. Ya, repito que los recursos lo vamos a ver en la siguiente tarea. Ya, recursos e informes, y ahí acaba lo que vamos a ver dentro del programa. Ya, eso lo vamos a hacer el día lunes. Y el día miércoles, la exposición ya de todo su trabajo. Ya pueden irlo avanzando si gustan, pero yo les voy a dar tiempo el lunes para avanzarlo acá conmigo, para poder orientarlos de su proyecto. Pero requisito para el día lunes, tener ya establecido todo lo que la información que tú vas a utilizar para tu proyecto. Por ejemplo, si te pregunto cuál es tu mantra, lo tienes que saber. Cuál es tu público, lo tienes que saber. Ya, todas esas cositas ya para el día lunes lo tienen que saber. Ya, el precio, si te pregunto cuál es el precio de tu producto, también lo tienes que saber. Ya, toda esa información ya lo tienes que saber. Cuando ya lo plasmes acá, eso sí lo vamos a hacer acá en clase. Pero lo que es la información, porque acá yo he colocado información genérica, eso lo tienes que colocar en función de tu proyecto. ¿Sabes? ¿Se entiende, no? La información que iría acá no es genérico, sino acá ya colocas en función de tu proyecto. Ya, listo. Ahí vamos a caer el día de hoy. Ya, recuerden que esto queda guardado. Le dan clic en guardar. Dentro de la pestaña proyecto hay una opción que dice guardar. Dale un clic y ya lo puedes cerrar. No cierres sesión para que la próxima clase ingreses con esta cuenta. ¿Ya? Te recomiendo que no cierres sesión, ya que nosotros somos los únicos que estamos utilizando Project Online. Así que no es necesario que lo cierres. Tu cuenta de Google sí. Tu cuenta de Google puede cerrar sesión. Pero si no la has abierto, la de Project, que es de Microsoft, déjalo abierto. Para que la siguiente clase ya no tengas que volver a iniciar sesión y colocar la clave. ¿Ya? Ahí vamos a quedar el día de hoy, chicos. Ya, nos vemos el día lunes. Arrancamos con esto para que el día miércoles puedan presentar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? ¿Ninguna? Ya, ahí quedamos. Tengo que ver el tema que a algunos no les ha funcionado lo de la sangría. Ya voy a averiguar eso para poder hacerlo lo del día lunes. Ya. Despido de todos. Ahí nos quedamos, chicos. Pueden cerrar sesión, guardar.